Bueno, pues voy a empezar eh, esa celebración por los 80 años de la fundación del Colegio de México en 1940, ¿no? Creo que es un buen momento para hacer memoria, ¿no? Y para recordar los orígenes de nuestra institución, ¿no? Recordaba a María Zambrano, la filósofa española que llega a México en el exilio, ¿no? Al término de la Guerra Civil Española, ¿no? Y ella dicta unas conferencias en la Casa de España, precisamente en 39, que luego se convertirán en el libro que también publica la Casa de España, Pensamiento y Poesía en la Vida Española. Y ella se refería precisamente, estaba pensando en esa reflexión sobre los orígenes, ¿no?, del colegio. Ella se refería a la necesidad para la vida y para, en el fondo, las instituciones, la necesidad de recordar, ¿no? En ese caso concreto, ¿no?, suyo era recordar España, su historia, ¿no?, que acababa de abandonar además de manera pues, trágica, dramática, ¿no? Y la comparaba con lo que es la vida, ¿no? Ella decía que los orígenes, o sea, volver a los orígenes de la vida, de la vida de un país, de la vida propia, son lo más revelador. Y agregaba, la cito textualmente, el presente es fragmento, torso incompleto. Entonces hay que reconstruirla, esa vida, para que sea más entera, más inteligible. Eso hacía ella en ese esfuerzo de memoria al llegar a México en 1939. Este símil que ella emplea, ¿no?, de la vida, el pensamiento de España, los orígenes de ese país, sus ideas, su poesía, su arte, ese símil con la vida, ¿no?, nos ayuda, me parece, en ese momento para recordar los orígenes de la institución, para trascender el presente en el que estamos a veces muy metidos, necesariamente muy metidos en la historia de hoy, pero esa historia de hoy es un torso incompleto, como diría María Zambrano, un fragmento. Y un poco mi idea al intervenir en esta conmemoración, en esa celebración, era un poco justamente ligar la institución con ese pasado, ¿no? Para absorberlo de alguna manera en el hoy, no para olvidarlo, sino para absorberlo, ¿no? Y nutrirse en el fondo de él. El Colmex, entonces, pues como todos sabemos, nace de un gesto solidario, ¿no? De un país, México, de un gobierno, el de Lázaro Cárdenas, hacia la República es republicana, ¿no? Hasta la española, la España republicana, ¿no?, derrotada al término de 3 años de guerra civil. Viniendo yo de Francia, hija de refugiados españoles en Francia, pues desde luego que me conmovió profundamente conocer, cuando lo conocí, no fue en un principio, el origen de la institución, ¿no?, en este gesto, ¿no? Y yo creo que ese valor, ¿no?, esta generosidad, ese gesto, va a permanecer de alguna manera en la historia que seguirá, que será ya la del Colegio de México en 1940, con la larga presidencia de Alfonso Reyes, la gran presidencia también. Aquí los españoles no encontraron alambradas, como dijo don Eulalio Ferrer, como encontraron los españoles que se exiliaron en el país más cercano, ¿no?, Francia, sino una casa, ¿no? Es muy revelador el nombre que se le puso, la Casa de España, ¿no? Y ese gesto solidario, de hecho,
de un país, de un gobierno, ¿no? Va más allá de la institución, se volverá a repetir pocos años después con Alfonso Reyes, cuando el Instituto de Filología Argentina, en el primer peronismo, lo cierran, en fin, hay problemas políticos que obligan a cerrarlo y Alfonso Reyes abre las puertas del colegio a lo que se llamará y se llama la nueva revista de filología hispánica, ¿no? La de Argentina se llamaba Revista de Filología Hispánica. Y ese es un capítulo también muy importante ya en los años 40, ¿no? Finales de los 40, muy importante de la institución y desde luego de nuestro centro, porque es un origen también este gesto solidario, generoso de Reyes con otra institución en otro país, ¿no? De América Latina. Y pensando bien en toda esa idea de la casa, ¿no? De los orígenes, la Casa de España, luego el colegio, ¿no? Cuando yo llego a mediados de los 70 más o menos, ¿no? Me tocó vivir algo que permanecía todavía y que entendí con los años, no lo entendí en ese momento, ¿no? Y algo de esa lejana casa de los orígenes, ¿no? Un lugar que acoge, que recibe una comunidad pequeña, donde hay cercanía, calidez, un edificio también pequeño, el de la calle Guanajuato en comparación con el colegio de hoy, ¿no? En la colonia Roma, y también una forma de trato, ¿no? Con las autoridades, pero sobre todo con los profesores, ¿no? Que es lo que nos tocaba, con los que nos tocaba tener una relación cotidiana, diaria, ¿no? Viniendo de un sistema tan jerárquico, ¿no? Como el francés, el sistema universitario, ¿no? Donde fuera del salón de clase, pues es imposible, o era imposible en ese entonces, no sé si han cambiado mucho las cosas, tener un contacto directo, ¿no? Con ese ser humano que también es el profesor. Me sorprendió descubrir aquí esa nueva realidad, me desconcertó un poco en un principio, ¿no? Y ese aliar, ¿no? Ese combinar el conocimiento, la enseñanza con una familiaridad y una calidez humana, eso es algo que valoro mucho, ¿no? De esos primeros momentos en el viejo colegio de la colonia Roma. Hubo tres cambios, creo, que nos marcaron, pienso, en mi generación, no solo en mí, ¿no? En términos más amplios, ¿no? De los mediados de 70 más o menos. El primero fue precisamente lo que hablaba, el cambio de espacio, ¿no? Que sí nos marcó mucho, pasar de la colonia Roma, de un barrio, no era la colonia Roma de ahora, era un barrio con mucho carácter, ¿no? Metido en la ciudad, donde podíamos comer en pequeños comedores, comidas corridas, ¿no? Baratas para estudiantes y profesores, porque a veces íbamos con ellos. Entonces esa cotidianidad en la ciudad, sí, la perdimos al venir al colegio, un hermoso edificio arquitectónico, pero un edificio también imponente, ¿no? Que se nos impuso, podríamos decir, ¿no? Con ese bello patio central, una suerte de ágora, como quería Teodoro González de León, ¿no? Uno de los arquitectos que hizo el colegio, pero ahí cambiaron muchas cosas con ese cambio geográfico, espacial dentro de la ciudad, a una zona totalmente inhabitada. En el Ajusco no había nada, fue uno de los primeros edificios que aparecieron allí. Y a un edificio más grande, ¿no? Mucho más grande, que trataba precisamente que hablaba del crecimiento del Colegio de México, de esa casa, de esa comunidad pequeña, ¿no? A nuevos centros, se estaban creando nuevas disciplinas, se separaban centros, ¿no? Que habían estado unidos, ¿no? Y también institucionalmente fue un gran cambio, porque pues ya me tocó allí como profesora investigadora, hablo de los
80 ya, ¿no? El colegio se inauguró en 1976, pero ya esos nuevos órganos colegiados, ¿no? Como el Consejo Consultivo, ¿no? En los que participamos algunos muy jóvenes profesores entonces, ¿no? Y recuerdo perfectamente a filo de los 80, finales de los 80, esas acaloradas discusiones que teníamos en el Consejo Consultivo para armar el primer reglamento del personal académico que salió en esos años, 90 o 91 por ahí. Y claro, con ese nuevo reglamento, ese reglamento, ¿no? Ya entrábamos en otra fase institucional, empezaban a funcionar comisiones evaluadoras, comisiones dictaminadoras, y luego, digamos, varios cuerpos colegiados, ¿no? Que empezarán a, digamos, a nacer, a dar en el colegio. Entonces, el otro cambio también importante, ya más cercano a mi centro, ¿no? El Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, ¿no? Es la apertura de la NRFH, la nueva revista de filología hispánica, en esa famosa bibliografía que hizo él solo durante muchos años el profesor Alatorre, ¿no? Y que era todo un modelo de bibliografía, ¿no? Que es todavía, ¿no? Se empezó a abrir en esos años 80 a temas hispanoamericanos, y eso sí es un cambio muy importante en el centro concretamente, ¿no? El cambio se da hacia 83, 84, ¿no? La literatura hispanoamericana pues ya estaba cobrando gran relieve en el concierto de todas las literaturas, ¿no? Y sobre todo en la tradición hispánica. Entonces, ese nicho que había sido, ese nicho bibliográfico que había sido sobre todo de la literatura peninsular, ¿no? Española de todos los tiempos, se fue abriendo a la literatura hispanoamericana contemporánea, la del siglo XIX, la colonial, la mexicana, desde luego, y eso iba a la par con la apertura de cursos regulares en el doctorado en literatura hispánica sobre estos campos. Entonces, eso sí, lo quiero rescatar, esta, digamos, apertura en ese momento, en los 80, ¿no? A la literatura hispanoamericana. Son años también de cambios que algunas, y hablo de mujeres porque fuimos mujeres las que participamos, ¿no? Algunas ex estudiantes del doctorado participamos muy activamente en la creación del programa interdisciplinario sobre la mujer, en fin, lo que fue el origen, también otro origen. Las conversaciones que teníamos cada 15 días más o menos, a instancias desde luego de Elena Urrutia, de Aralia López, ¿no? Nos reuníamos para discutir la literatura de mujeres en México, y eso pues es pionero también y se hacía en esos años 80, ¿no? Ahí participaron varias ex estudiantes como yo, todavía no estaba integrada al CEL, ¿no? Ana Rosa Domenela, Lucelena Gutiérrez de Velasco, Aralia López, ya la mencioné, Edith Negrín, que no había estudiado en el centro, pero colaboraba en el centro, en el Seminario de Narrativa Mexicana, también Diana Morán, una ex estudiante, ¿no? Panameña, que también colaboró mucho en todas esas reuniones. Laura Cázares, probablemente olvido a alguien, pero es una iniciativa y se ve por los tiempos que corren, lo que ha seguido después, que marcó un hito, ¿no? En los que participamos en esos seminarios. Tuvimos la dicha de poder invitar a escritoras, ¿no? Que vivían todavía, ¿no? Yo recuerdo en particular a Josefina Vicens, pero pudo haber otras, ¿no? A las que yo no pude asistir, no podía asistir a todos los seminarios, ¿no? Entonces insistí primero, ¿no? En los orígenes de la institución, en los valores, en los gestos y su significado, ¿no? Que nos tienen que seguir nutriendo, me parece, como institución hasta el día de hoy,
y en el futuro. Yo quisiera concluir, ¿no?, con lo que me parece la mayor contribución, ¿no?, en términos de conocimiento y en términos humanos, que son los profesores. Celebrar, honrar, recordar, conmemorar los profesores que nos formaron académicamente y en otros sentidos en ese centro de estudios lingüísticos y literarios, ¿no? Un cuerpo académico pequeño, pequeño, pero con enormes virtudes y cualidades, ¿no? Yo destacaría, y creo que me ha nutrido mucho a lo largo de los años, es esa curiosidad intelectual que tenían, que tienen, que algunos viven, por varios temas, ¿no? Esa super especialización que hemos conocido tal vez después, ¿no? Ese encasillamiento en una materia, ¿no?, y no salir de ella, no estaba en ese momento entre nuestros profesores, no la practicaban, tenían un gesto más renacentista, podríamos decir, en ese momento, porque tenían una gran curiosidad, una gran apertura. Y otra virtud que quisiera destacar, que con el tiempo entendí, no la entendí en ese momento, ¿no?, es el rigor filológico con el cual nos formaron. El gran rigor en las investigaciones, la pulcritud, desde luego la honestidad intelectual, pero el gran rigor con los trabajos de investigación, con la docencia, con las lecturas de los textos, ¿no? Había que estar muy informado, ¿no?, sobre todo la lengua que utilizaban, los diferentes contextos, no solo el contexto lingüístico, sino contexto histórico, en fin, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, voy a citar solo, pues, algunos ejemplos, ¿no? Y para concluir, de Alatorre, que podía comentar magníficamente un soneto de Francisco de Aldana, ¿no?, ese capitán y poeta español del siglo XVI, formado en Florencia, ¿no? Podíamos pasar de la lectura muy minuciosa, fina, de ese soneto a Muerte sin fin de Gorostiza. Yo lo leí y descubrí con Antonio Alatorre, ¿no?, ese poema del 39, o a La vida breve de Juan Carlos Donetti, que por cierto le fascinó esta novela, o por lo menos en esos años 70 la acababa de descubrir. También recuerdo que Ivette Jiménez de Báez podía pasar de la poesía tradicional, la lírica popular, ¿no? Era una gran especialista, es una gran especialista en la décima, a diferentes vertientes de la crítica literaria. Recuerdo las discusiones apasionadas sobre los textos de Sartre, por ejemplo, el existencialista, ¿no? Discutíamos su crítica literaria, o sobre la narrativa mexicana contemporánea. Recuerdo también, desde luego, al poeta Tomás Segovia, que podía pasar de Darío a Proust, a teoría literaria o teoría lingüística. Era un gran fervoroso lector y practicante, ¿no?, de la teoría. Teresa Veleira, ¿no?, que podía leer el Quijote con nosotros y en otra clase trabajar la narrativa española contemporánea, Goytisolo, Juan Marcé, Carmen Laforet, en fin, todo ese grupo de escritores talentosos que empiezan a escribir durante el franquismo, ¿no? Margit Frank tuvo un gesto también, fue profesora muy querida, ¿no? Un gesto muy destacado, ¿no? Por cierto, se están festejando los 95 años de edad de la maestra Frank. Ella nos invitó, siendo estudiantes, era un gesto inusual, pero nos invitó a esos miércoles de investigación que tenía el centro. Eran conocidos de otros investigadores, pero nosotros no íbamos. Y entonces ella estaba trabajando en Lazarillo de Tormes, ¿no? Hablo de mediados de los 70, con nuevas herramientas teóricas, un work in progress, diríamos hoy, ¿no? Y ella nos invitó a asistir, ¿no?, como estudiantes, para mostrarnos, ¿no?, en qué estaba y cómo trabajaba, ¿no? Entonces, fue muy importante, y entre los profesores invitados, pues había
escritores. Nunca podré olvidar las clases de Juan García Ponce, ¿no? Que daba las clases como un gran lector de Thomas Mann, de Musil, de la literatura centroeuropea de la primera mitad del siglo XIX, a Ronald Gauss, que vino desde la Universidad de Berlín a darnos clases, más tarde a Svetan Todorov, que también vino a dar conferencias y clases, a Agustín Redondo de la Sorbonne, a Georges Baudot, que fue mi profesor en la Universidad de Toulouse, también fue un profesor invitado y muchos otros más. Entonces eran los de casa, como diríamos, ¿no? Los profesores y los invitados que de tanto en tanto nos visitaban, ¿no? Entonces sí, yo quiero concluir con pues ese homenaje a lo que es la parte humana de la institución, que son sus profesores, sus estudiantes, desde luego su personal administrativo, ¿no? Muy querido también, que recuerdo a algunos desde la colonia Roma, ¿no? Eh, entonces, por su sabiduría, sus conocimientos y sobre todo por sus virtudes, esa amplitud de miras hacia diferentes territorios de la literatura hispanoamericana que tal vez se ha ido perdiendo un poco con la extrema especialización de los últimos tiempos, ¿no? Y yo precisamente recordando un poco toda esa historia, ¿no? De los que nos precedieron, los orígenes, quisiera concluir con un texto de Reyes que releo muy seguido, lo doy en mis clases, que es de 1936, que fue una conferencia que pronunció en Buenos Aires, él estaba ahí de embajador en su segundo periodo, que se llama Notas sobre la inteligencia americana, que inmediatamente publica la revista Sur en Buenos Aires, ¿no? Él estaba en una reunión en un momento muy crítico, ¿no? Con la subida del nazismo, del fascismo en Europa, ¿no? La guerra civil española que empezaba, y entonces se reunieron allí intelectuales latinoamericanos, pero muchos europeos, ¿no? Y ahí él inauguró o cerró, ya no me acuerdo, el coloquio, la reunión, ¿no? Y él hablaba pues, con una lucidez extraordinaria, ¿no? De las fatalidades con las que carga el escritor latinoamericano, ¿no? Decía, es una expresión muy famosa de él, hemos llegado tarde al banquete de la civilización occidental, lo cual quería decir que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Para alcanzar lo que ellos ya por nacimiento tienen. Entonces hablaba de varias fatalidades, ¿no? Y concluía, por cierto, con la de México, de haber nacido cerca de Estados Unidos, una de ellas, me acuerdo. Pero también destacaba sus ventajas y en eso quisiera insistir. Él hablaba del temprano universalismo de la cultura latinoamericana, que estuvo obligada a buscar sus fuentes en Occidente, pero también en otras culturas, ¿no? La oriental también. O sea, y él decía algo que luego van a repetir muchos, pero que la paternidad está en él y en Pedro Enrique Sureña, que lo antecedió. Destacaba la agilidad americana para tratar con todas las culturas, cosa que no tiene un europeo, porque era ya un tronco muy formado de cultura, los niños nos formamos con un background muy establecido, y no hay esa curiosidad, esa, digamos, temprana apertura a todas las ideas y culturas distintas, ¿no? Entonces, esa cualidad precisamente es la que encontré ahora a Tocavos, ¿no? No leía a Reyes en ese momento, en los años 70, lo leí después, ¿no? Y lo sigo leyendo, ¿no? Y entonces a Tocavos, ¿no? Y pienso que esa generación de maestros que nos formó tenían esa ventaja según Reyes, pero también esa gran virtud. Entonces con esto concluyo mi homenaje al nacimiento hace 80 años del Colegio de México. Gracias.